el presidente de la Nación. Y como estamos en vísperas de cambios importantes, tenemos que consultarlo. Doctor López, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Chiche, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, pero preocupado. Digamos, ¿es inevitable volver para atrás, Eduardo? Yo creo que hay que mirar bien los números de estos próximos días, a ver cómo estamos. Sí. El mayor problema es que la verdad que hoy la cuarentena, es una cuarentena imperfecta, porque se está cumpliendo como en forma totalmente irregular, y digamos, con lo cual no estamos haciendo una buena cuarentena. Y en segundo lugar, la gente se ha aglomerado y demás, y ha aumentado el número de casos, en parte también hay que decirlo por el plan detectar, ¿no? Tema de ir a trabajar y golpear puerta a puerta, aumenta el número de casos. No digo que todos los casos que han aumentado sean por el plan detectar, pero el número de casos aumenta. Ahora, hay que tener en cuenta que el número de casos no es el único parámetro que uno tiene que medir, diríamos, en este sentido, porque cuando uno aumenta el testeo, aumenta el número de casos, pero también uno puede aislar el enfermo, estudiar a los convivientes estrechos y a los contactos familiares, y por lo tanto uno va sacando gente que puede contagiar de la comunidad. Lo que también hay que mirar es cada cuánto se duplica el número de casos, y en tercer lugar cómo se están ocupando las camas de internación general y las camas de terapia intensiva, ¿no? Ahora, Eduardo, las camas de terapia intensiva, hoy el ministro de Salud, con el que vos te reunís habitualmente, dijo que de las 11.000 camas hay ocupadas 393, no llegan ni a 400, lo cual, digamos, da un margen. Está bien, las terapias intensivas no son solamente para el COVID, pero digo, hay un margen muy amplio todavía de terapia intensiva, porque todo el mundo está haciendo, bueno, se colapsa el sistema. Si de 11.000 tenemos ocupadas menos de 400, todavía no colapsa el sistema. No, lo que pasa es que esto está tomando total país, ese es el tema. Sí. Y vos tenés que analizar cuántas camas tenés en Ciudad de Buenos Aires y conurbano. Lo que yo creo que lo estarán haciendo, supongo, es trabajar con una especie de triage, diríamos, de aquellos individuos que están internados en unidades de internación general, que por ahí tienen algún factor que lo hace más sensible a ser candidato a ir a terapia intensiva. Sí. Para lo lógico es trasladarlo antes que el enfermo ya requiera terapia intensiva, porque en el conurbano hay un número X de camas de terapia, pero hay varios hospitales provinciales a no más de 100 kilómetros del conurbano bonaerense que tienen capacidad y tienen buenas unidades de terapia. En cambio, si uno traslada al enfermo ya en terapia, eso es muy difícil. Hay que manejarse con una especie de un conglomerado de redes de camas de terapia intensiva para hacer manejarlo. Esto lo está haciendo Chile, esto lo ha hecho Alemania, en el cual un enfermo de una localidad hizo la terapia en otra, diríamos, incluso Alemania recibió enfermos para terapia intensiva de Francia. Sí, tenían gran capacidad. Uno tiene que trabajar. Tenían capacidad ociosa y recibieron. Ahora, yo le pregunto lo siguiente, doctor, a ver si podemos entenderlo. Este aumento, aparte del plan detectar, es parte de la imperfección, es culpa de la imperfección de la cuarentena, porque la cuarentena llevamos 94 días de cuarentena. Y vos ves que es imperfecta, pero digamos, yo que estoy en la calle, no sé si más que vos, pero digo, yo creo que la gente hizo la cuarentena, obviamente que se aflojó un poquito, pero digo, son casi 90 y pico de días, digo, ¿es producto de esa flexibilización o es producto porque el virus va aumentando? Pero digo, a ver si mañana hacen la cuarentena de vuelta, vamos a fase 1, todo el mundo adentro, o a fase 0, como dice Bernie. ¿Quién garantiza que el virus no va a seguir? No, es correcto. Yo creo que son ambas cosas. Es perfecto el planteo, Chiche. Yo creo que la cuarentena es imperfecta, lo cual aumenta el riesgo. Por otro lado, el virus está circulando en forma muy amplia, tiene mucha capacidad de transmisión. Entonces, junto con mejorar la cuarentena, si uno decide volver a una cuarentena mucho más estricta, tenemos que mantener el plan de detectar en forma intensa y muy sostenida para sacar los individuos que contagian, diríamos, dentro del circuito de la comunidad. Porque si no volvemos
si hacemos solamente la cuarentena o predominantemente la cuarentena, cuando flexibilicemos la cuarentena, vamos a darnos cuenta que el virus está circulando en la comunidad. Y esto se ha visto muy bien en algunas provincias, ¿no? Donde el virus, uno flexibilizó la cuarentena y volvió a aparecer. Lo que pasa es que cuando uno tiene controlado el gran número, el pequeño número, uno lo maneja muy fácil, ¿está claro? Porque Sí, uno genera cuarentenas cortas y lo arregla. Todo el foco. El problema nuestro es que tenemos, perdón, Luis, el problema nuestro es que tenemos todo el AMBA en ese tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso es casi la mitad de la Argentina, digo, ¿no? Tenemos el AMBA, pero digo, ahí está casi la mitad de la Argentina. Ahora, digo, todo el mundo pone el foco en el transporte público. ¿Hay alguna certidumbre científica de que el transporte público sea el gran motor del contagio? ¿Realmente es así? ¿Sabemos, digo, hay seguridad? O a lo mejor, digo, se contagia de otra manera. Porque todo el mundo pone el foco en el transporte público. Que, digo, a veces se logra mantener distancia y a veces no, digo, por fallas propias del sistema. A ver, el transporte público es un factor importante, no el principal, es un factor importante de transmisión. ¿Por qué? Porque uno coloca en un vagón 200, 250 personas, sobre todo en las horas pico, en el cual no hay distanciamiento social, digamos, y mantiene ese no distanciamiento social por más de 15 minutos. Con lo cual a todos ellos los transforma en contacto estrecho. Lo que pasa es que cuando aparece un caso a punto de partida del transporte público, especialmente lo que es vagones, uno pierde el contacto porque uno no sabe quién es. Para que tengan una idea, el transporte público, especialmente los metros en Nueva York y en Madrid, fueron una de las causas más importantes de diseminación del virus, reconocido inclusive por los alcaldes de ambas ciudades, cuando tardaron mucho en cerrar el transporte público del metro, ¿no? Eso es un punto que es importante. Nosotros lo tenemos con el tren y lo tenemos también con el transporte interurbano, porque hay un tema que es interesante. Uno discute mucho capital, conurbano, capital, la movilización. Sin embargo, el transporte público, el 70-75% se maneja dentro del conurbano y no viene a la ciudad. Solamente el 25% del transporte de tipo Metrobús viene a la ciudad. Con lo cual, el control no hay que hacerlo solamente pasando del conurbano a la ciudad de Buenos Aires, sino hay que analizar los recorridos interpartidos, intermunicipio que tiene el conurbano bonaerense, que tiene muchos, ¿no? Totalmente. Ahora, digo, vamos a suponer lo siguiente, esto ya te lo pregunto como infectólogo y miembro de un comité académico que asesora al presidente. Si yo te digo, bueno, hago la de Bernie, señores, cierran el transporte público durante 15 días, nadie puede viajar, todo el mundo se queda en su casa, nadie sale, nadie entra y todo eso. ¿Hay certidumbre que el virus se corta? Porque digo, a lo mejor si uno pone esos argumentos la gente lo sigue, pero digo, me parece que no sé si hay tanta certidumbre científica como para decir, cortamos mañana todo esto y se terminó el virus. Si yo corto solamente el transporte público, voy a bajar un porcentaje, pero no voy a solucionar el tema. Junto con bajar el transporte público hay que ir a trabajar con el plan de detectar a todos los lugares que se pueda en forma intensa y sostenida. Que esto es testeo, aislamiento y rastreo de los casos los convivientes familiares y los contactos estrechos. Uno lo que hace con la cuarentena, que es el paradigma del distanciamiento social, es tratar que la curva se alargue lo posible y que el pico sea menos empinado. O sea, que la curva no sea en forma de línea recta y que el pico no sea no sea tan elevado. Esto es lo que se hace con la cuarentena. Ahora, hay que explicarle también al ministro de Seguridad de la provincia que cerrando el transporte uno no elimina el virus, porque el virus no se elimina por decreto, sino que hay que tomar una serie de medidas acompañantes, en el cual una de ellas, que si bien es importante, es el transporte, pero no es la única. No, está bien, yo celebro ¿no? No, totalmente, digo, porque vos relativizás el tema del transporte o el tema del conocimiento, porque la verdad que no se sabe cómo se transmite. Lo que es seguro que se transmite. Ahora, puede ser tanto en el transporte, puede ser en la calle, puede ser los runners, como dicen, pero yo no creo que los runners hayan hecho efecto, digo.
no me parece. El No, túmulo empezó a crecer antes de los runners. No, entre el transporte y los runners, el riesgo de mayor contagio es el transporte público, donde la gente viaja muy apretada por más de 15 minutos rompiendo el distanciamiento social, que ese es el mecanismo de contagio. Yo hago una reunión en mi casa y traigo 10, 15 individuos, diríamos, y los mantengo, es como si fuera el transporte. ¿Está claro? O sea, las medidas no es solamente cerrar el transporte. Esa es una de las medidas, pero hay otras que también hay que tomarla. Y hay un tema, si vamos a volver a fase 1, que es un análisis que tienen que hacer las autoridades, hay que persuadir a la gente y hay que, además, hay que convencerla para que lo ejecute, porque si nosotros no logramos que la gente lo cumpla, diríamos, y no controlamos en forma enérgica, la cuarentena, aún en fase 1, va a ser en abstracto, ¿no? Ahora, yo lo que te digo es lo siguiente, Eduardo, no te alcanzan los policías para eso. Digo, a ver, bueno, hay un tema. Digo, hay que convencer a la gente. Claro, pero la gente después de 94 días de cuarentena, si vamos para los 110 días de cuarentena, digo, a ver, ¿con qué argumento le puede decir? Mire, quédense tranquilo 15 días más que nosotros borramos el virus. Pero nadie lo puede decir, porque con toda la cuarentena que hemos hecho, ahora empezamos a tener un pico, empieza a subir la cantidad de contagios. Será por el detectar, será por lo que fuere, pero digo, no es culpa nuestra, digo, no es culpa tuya ni mía, ni lo que no hicimos la cuarentena. Digo, me parece que el virus está haciendo también lo suyo, pero es como si nosotros fuéramos los culpables, ¿viste? Sigan metidos adentro, porque si no se van a contagiar. La comunidad en general respondió excelente a la cuarentena, la gran mayoría lo ha cumplido, y también yo reconozco que la gente tiene que estar cansada. Sí. Por eso yo digo, si vamos a ir a cuarentena fase 1, tenemos que ser muy cautos, muy claros hacia dónde vamos y qué apuntamos, y no nos alcanza con la cuarentena solo, sino acompañamos de otras medidas, en el cual yo creo que la mejor medida que se ha implementado con respecto a eso es el plan detectar, trabajar en terreno, ir casa por casa y ver qué pasa, sobre todo donde están los focos. Porque si no, vamos a hacer la cuarentena y el virus no se va a eliminar en 14 días. Esto hay que entenderlo claro. Dirían, por más que la cuarentena sea muy estricta, va a disminuir mucho su circulación, pero en cuanto empezamos a flexibilizar va a haber. Por eso tenemos que acompañar a todo un proceso, que el testeo acompaña a la cuarentena. Y este es un proceso que nosotros vamos a tener que seguirlo, diríamos, por lo menos por un mes y medio más, diríamos, y luego va a bajar. Pero todo lo que queda de este mes, todo lo que queda de julio, van a ser meses intensos en ese aspecto. Sí. Pero entonces vos lleguemos al pico y luego va a ir bajando. Pero vos entonces lo que decís que necesitamos 45 días de cuarentena. Septiembre, 15 de septiembre. No, yo no dije. Lo que sería ideal, yo te entiendo, digo, pero... Eso lo dice, Yo lo que digo es, cuando lleguemos a un pico, esto empieza a bajar como... ¿Cuánto va a decir? El pico dura 9 días. 9 días, 8, 9, 10 días. Luego baja un escalón. Se mantiene otros 10, 12 días y luego empieza la bajada rápida. Esto es el mecanismo que hizo en casi todos los países. Casi todos los países. Entonces nosotros decimos, nosotros ahora estamos todavía sin tener el pico, que sí que estamos en una línea donde el número de casos pueda ascender. Si el pico fue ayer, y brindamos, estamos todos contentos ayer porque ya sabemos que nos quedan 6, 7, 8 días y lo acabamos. Pero yo tengo el pálpito que el pico todavía va a ser un poco mayor. Pero ante ese aumento de pico, espera que terminó, y el riesgo que tiene la autoridad de que se pueden saturar las camas de terapia intensiva, es cuando se intenta hacer una cuarentena más restrictiva, tipo fase 1, como algunos opinan, y otros con alguna otra característica. Ahora, pero yo te digo lo siguiente, Doc, a ver si nos podemos entender. En estos momentos, el ministro de Salud dijo que hay ocupadas, está bien, a nivel país 393 camas, ¿sí? Si con 393 camas de terapia intensiva ocupadas entramos en pánico, digo, si llega a haber, no sé, porque el tema es el siguiente, ayer hubo 2.100 contagios, ¿sí? De esos 2.100 contagios, a 2.000 probablemente no le pase nada. O sea, van a ser... No, al 80%. O sea, 1.700 no le va a pasar nada.
a un 10%. De esos 2100, sí. de esos 2100, 100 van a necesitar terapia. 100 van a necesitar terapia, por eso te digo, pero como que Más todavía, o menos. lo que pasa es que la necesitamos por muchos días seguramente la terapia. Digo, por eso 15 días para la ciudad de Buenos Aires, 15 días para la ciudad de Buenos Aires. O sea, cada individuo que ocupa un día o entra en la terapia necesita 2 semanas habitualmente. Entonces ahí porque tenés puerta de entrada, pero tenés una larga puerta de salida. Sí. ¿Qué querías preguntar, María? Entonces, sí, doctor, a mí no me termina de quedar claro, entiendo que nos tenemos que lavar las manos, la distancia social, pero ni el contagio, me pasa una cosa muy puntual, mi tía es atendida por una enfermera que está enferma de COVID, todavía no se sabe si ella se contagió o no, y dicen incluso que quizás no se contagió, a mí me cuesta entender cómo puede no haberse contagiado si era la persona con la que estaba permanentemente. Bien. Asumamos que esa enfermera que la cuidaba a su tía es un conviviente familiar, ¿está bien? Sí, es en un geriátrico, sí. Perfecto. Bueno, un geriátrico es distinto. En un geriátrico, yo siempre lo digo, para el COVID-19 es como cazar en un zoológico, ¿está bien? Fiesta. Es ambientes, exacto, ambientes cerrados. Adultos mayores con factores de riesgo, que viven y conviven siempre en el mismo lugar y comen habitualmente en el mismo lugar. Participa de actividades recreativas en el mismo lugar, entonces la transmisibilidad del virus es muy alta. Ahora, no todos se infectan, porque usted lo ve que hay geriátricos que el porcentaje de infección fue el 30%, o el 40%, o el 50%, pero ninguno geriátrico fue el 100%, ¿está bien? Sí. Entonces, el geriátrico es distinto. Distinto es si usted me dice, mi tía está en mi casa, está en una casa que la atiende una enfermera, como si fuera un familiar, ¿está bien? Sí. ¿Cuánto es el riesgo? El riesgo de que se contagien familiares de un caso índice depende de los estudios, pero no superan el 30%. Habitualmente los estudios están entre 10 y 15%, y si es la esposa, un 26%. O sea que entre convivientes es bajo el nivel de contagio. Es relativamente bajo cuando vos lo comparás con otros lugares. En cambio, cuando vos haces reuniones sociales en ambientes cerrados, que vos lo prolongás en el tiempo, el riesgo es hasta 35%. Es que ahí es donde yo no entiendo, entonces. ¿Sabe por qué? Yo Sí, se lo voy a explicar. Porque están los grandes propagadores que todo el mundo se olvida de. Hay individuos que tienen gran cantidad de virus y tienen pocos síntomas. Entonces van a una reunión, saludan, están una hora, 2 horas, y luego a los 7, 8, 9 días empiezan a aparecer los casos. Yo le voy a dar 2 ejemplos. Uno es el baby shower de Necochea. Sí. Fue un solo individuo que entró a la reunión. Le voy a dar otro ejemplo, que Chiche lo sabe. El casamiento en Carrasco, con la señorita Carmela, que entró y contagió como 80. Sí. Y ahí está la explicación. O sea, hay personas que tienen una carga viral más intensa y tienen más capacidad. Más intensa sin estar más grave. Claro, sin ser asintomático con una carga intensa. No, asintomático no, con pequeños síntomas, que no le da bolilla. Bueno, claro, ahora, yo no te quiero hacer la pregunta económica, porque si no, viste, dicen que todo el mundo se preocupa. Yo quiero sacar la parte económica, que es una catástrofe directamente. Pero lo que digo desde el punto de vista humano, vos sos un médico que ha estudiado varias materias que tienen que ver con el humanismo y con todo. ¿La gente, vos crees que está en condiciones de seguir una cuarentena estricta? Digo, a ver, aunque quiera hacerlo, ¿no te parece que ya como que el hastío y el hartazgo juega en contra? Por eso yo, Chiche, digo que hay que ser muy cauto y hay que persuadir y convencer si uno va a ir a la cuarentena fase 1. Yo creo que es necesario entender esto. Yo no quiero ni decir que esto se está desmadrando, que tampoco a mí me parece que es un mensaje de comunicación perfecta, ni tampoco quiero decir que, muchachos, contagiémonos que enseguida se va, como dijo Johnson en Inglaterra, y él estuvo internado en terapia intensiva, ¿no? Creo que hay que ser cauto y ponerse en un punto medio y analizar todas las variantes. Si nosotros no logramos persuadir, convencer y que la comunidad comprenda, por más que uno ponga cuarentena fase 0, como no sé quién lo dijo,
no se va a cumplir. No y va eso a- es un punto muy importante. No va a ser fácil. Hay que estar, No va a ser no va a fácil. ser fácil, No va a ser pero fácil. tenemos que hacer intentos si los números dicen que es necesaria una cuarentena fase 1. Totalmente. Bueno, Doc, te agradezco mucho la gentileza, te mando un saludo. No, gracias, Chiche. Igualmente, Que te ilumine la mente para no equivocarnos en el diagnóstico. El doctor le Gracias. transmite clarito. Bueno. Doctor clarito, te dice. Sí, Persuade, pero no tenemos que todo, el persuadir. mundo, no todo el mundo lo hace tan claro. Él Gracias, lo hace Eduardo. muy clarito, ahí está. Gracias, Eduardo. Bueno, ahí está Eduardo López, entonces, infectólogo, integra el equipo del Comité de Asesoramiento del Presidente. Es de lo más atinado, porque en el comité ese debe haber algunos terroristas Y que también. comunica muy bien, es fácil comprenderlo. Claro, Sí, lo que es, de pasa- los más, es de los más claros de los... sí, lo que pasa es lo siguiente, yo insisto. Hicieron un curso de lo- comunicación intensivo. los Lo vas inspectores. a tener. No, pero Eduardo es un tipo que tiene, hace años que tiene gimnasia para los medios, pero lo que digo es lo siguiente. ¿Cómo vas a convencer a la gente de que esta vez es en serio y se termina? Porque si con todo lo que hicimos, ahora empezamos a tener el pico, ¿cómo la convences a la gente? Él habla de persuadir, está bien. Pero ¿cómo vas a persuadirlo? Olvídate la parte económica, ya ni siquiera menciono porque si no, viste, parecemos No es momento. tontos. Claro, seguro. No, pero no es una pavada Es decirle a una alguien que tiene catástrofe. que A ver, volver a nadie cerrar puede su discutir. negocio. Es una catástrofe. Lo que pasa es que al gobierno no le interesa. Dice, no le interesa. No le interesa. Directamente no